Ecuador se queda sin aviación de combate supersónica. La Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, ha dado de baja de forma definitiva a sus cazas de combate supersónicos Atlas Cheetah CD. Estos aviones ya estaban inoperativos desde el 2020 y en el 2022 se intentó recuperar parte de la flota de 11 aviones, pero ya no fue posible. La razón principal se encuentra en los problemas con sus asientos eyectores y el hecho de que parte de estas aeronaves ya no se fabrican ni se han conseguido en el mercado internacional, y se estima que la fabricación de nuevas piezas tendría aproximadamente un tiempo de espera de por lo menos 24 meses, ya que este sería un encargo específico y los costes para fabricar estas únicas piezas serían bastante cuantiosas. Teniendo en cuenta estos problemas, la FAE ha decidido ya no volver a operar más estos aviones de combate. La FAE ahora tendrá que buscar presupuesto para la compra de nuevos cazas de combate, para lo cual se tendría que lanzar una licitación internacional y ver qué avión le conviene más a Ecuador. Pero esto puede tardar algunos años teniendo en cuenta la actual crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. Pero recordemos que la situación de los vecinos de Ecuador no es muy diferente. Colombia está operando al límite de su vida operativa a sus aviones Kafir, y Perú, después de la baja de los MiG-29, actualmente solo opera 11 cazas Mirage 2000P y aviones tácticos Su-25. Características del Atlas Cheetah C. El Atlas Cheetah es un avión caza bombardero monoplaza o biplaza cuyo único operador en el 2020 era la Fuerza Aérea del Ecuador. El Atlas Cheetah C incorpora mejoras de diseño sobre la versión E, como una aviónica más sofisticada y una suite de navegación, un nuevo sistema de pulsos Doppler, un nuevo radar israelí multimodo ELTA ELM 2032 y una avanzada suite de contramedidas electrónicas. El avión está equipado también con una buena base de datos y recibe versiones actualizadas y sistemas adjuntos al casco HMD. También se mejoraron las pantallas HUD y los controles OTAS. Otras mejoras incluyen el montaje de un parabrisas de una sola pieza con un tratamiento antirradiación, una nueva zona de reabastecimiento en vuelo, tren de aterrizaje y suspensión nueva, una versión mejorada en Sudáfrica del motor ATAR 9K50 y una nueva nariz para incorporar aviónica más sofisticada. Ecuador compró en 2012 12 cazas a Sudáfrica. El 13 de diciembre de 2017 un avión se estrelló. Bye, bravo. Suscríbete.